Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía ellos, Señor, tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiados por ese mismo Espíritu sepamos conocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, miren, voy a tratar de hacer una pequeña síntesis para que no nos perdamos en el camino. Empezamos con una pequeña introducción, que era un texto de Van Hofer de 1933, donde él hablaba del misterio como un misterio que nos rebasa, a tal manera que la palabra emudezca y rebaje sea pues es el absoluto, refiriéndose a él a Soren Kierkegaard, un filósofo cristiano. El silencio ante la palabra, ante lo inefable. La palabra funda de la iglesia, nacida del silencio, es la predicación acerca de Cristo, dice él, ¿no? Lo que intentamos hacer es ciencia acerca de esa predicación. Dice, aquí ya vemos, ahora sí entendemos qué es lo que quiere decir Van Hofer. No le interesan los evangelios, le interesa la predicación, le interesa la interpretación. Pues muy bien. El primer capítulo que nos adentramos, y no hemos salido de ese, se llama La historia de Jesús, ¿no? ¿Sí? Y inmediatamente después de haber conectado sobre la pregunta ¿quién soy yo?, nos fuimos inmediatamente, primero, la respuesta tranquila de la fe. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, etcétera, etcétera. No hay ningún problema, no había ningún problema. Segundo, de ese primer capítulo, viene la era del criticismo, con 3 grandes elementos que nos metieron en crisis. ¿Cómo sabemos que Jesús existió? El análisis histórico, el análisis que habían hecho, a tal grado que un contemporáneo del propio Napoleón, Waterloo, llegó a afirmar que el emperador no existía con ese método. Entonces se echaron. Entonces se llegó a la segunda parte, es decir, no hay ni puede haber una biografía de Jesús. ¿Sí? No hay una biografía de Jesús. Sino que, simple y sencilla razón, tenemos que entender que tenemos que llegar al fondo de las raíces de la predicación. Es cierto, la predicación, entonces viene la otra parte, la primacía de la fe y el Jesús histórico, o sea, la interpretación por encima del hecho histórico, sobre el hecho histórico Jesús. Lo que importa entonces es más la predicación que el hecho histórico Jesús. Cosa que, pues no, tenemos que cimentar nuestra fe en el Jesús, en encontrar algunos rasgos del Jesús histórico, porque sí es cierto, son interpretaciones, pero de un hecho acaecido, pues no. Y volvimos de vuelta a Jesús, al Jesús histórico, ¿no? Entonces, la vuelta a Jesús histórico de la Jesús que la cristología, ¿no? Y cómo se dan esta relación entre el Jesús y Cristo, ¿no? Como veíamos cómo cada uno de los evangelistas habían descrito, el mismo Pablo, habían descrito una cristología que si las comparamos, difieren cada una de ellas, ¿no? Tienen diferentes perspectivas teológicas y llegan a diferentes conclusiones. Bien, hasta ahí vamos a ir en la tercera parte del primer capítulo, ¿no? Ahora iniciamos de esta tercera parte, la iniciamos para volver a ver cómo es que la vuelta al Jesús histórico, cómo es que podemos volver al Jesús histórico.
puse yo inciso A, la continuidad entre Jesús histórico y el Cristo de la fe. Es una pregunta. ¿Hay una continuidad entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe? Pues una gran parte de la investigación teológico-exegética de los últimos años en el campo católico o el protestante centra el análisis y la elaboración de este problema. La investigación nos dejó en claro un dato muy importante que ya hemos aludido anteriormente. El modo de actuar de Jesús y sus exigencias que ponen en aludido, que hemos aludido y ponen en relación su participación en el reino y la venida del Hijo del Hombre. O sea, el reino que tiene que ver con la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Cuando vean venir el Hijo del Hombre, que ya está el reino de Dios, ¿no? Ahí aparecen Lucas 12, del 8 al 10. La pretensión de Jesús en el sentido de que con él se ofrece la última oportunidad de salvación, de con el que los pobres son consolados, los pecadores son reconciliados, de que supone que la existencia latente de una cristología aparece ahí. ¿Qué entiendo por latente? Que ya se dan los primeros rasgos cristológicos elaborados, ¿eh? Y aquí tenemos una cristología implícita directa. Están en este caso, solamente por mencionarlos, porque se los van a encontrar cuando lo estudio. Está Robinson, está que es muy conocido, Kasseman, y luego está Bormann, Munsen, también es muy conocido, Jaseman, y también es muy conocido, Trilling, pero el más conocido, incluso me tocó a mí conocerlo, a Pennenberg, y otros muchos que han puesto de manifiesto que la autoridad y sabiduría de Jesús evidenció frente a las tradiciones legales y las concepciones religiosas del Antiguo Testamento. Superan con mucho lo que el más osado de los rabinos se habría podido permitir hablar sobre la ley. Jesús invade la esfera de lo divino y habla como quien está en lugar de Dios. Ni siquiera el historiador más exigente podría dejar de reconocer que se encuentra ante una de las realidades que excede las categorías humanas. Jesús poseía una conciencia mesiánica aun cuando no llegara a explicitarla propiamente dicho, mediante ninguno de los títulos escatológicos tradicionales, tales como el Mesías, el ungido, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. A diferencia de sí, el Hijo de David, el siervo sufriente, el Mesías escatológico, tendrán más sentido, serán posteriores. La continuidad entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, entre el acontecimiento histórico de Jesús y el Cristo que predicaron los apóstoles, ¿sí? Para distinguirlo de manera más clara, es el hecho de que la comunidad primitiva, las primeras comunidades, hayan expresado de manera más explícita lo que ya estaba implícito en las palabras, exigencias, actitudes y comportamiento de Jesús. La primera comunidad denomina a Jesús Mesías, el Hijo de Dios, el Kyrios, el Señor, para explicitar la autoridad, la soberanía y las pretensiones que hacían del modo de crecer de Jesús. Comenzó a hablarse entonces de una jesulogía. Buena palabra, ¿eh? ¿Cómo se entiende esto?
Se entiende como Jesús a sí mismo, según se desprende de sus actitudes. Hay una obra filosófica que no sé por qué te la traigo a colación, pero me ayudó mucho a comprender, que se llama La acción, de Blondel, donde se manifiesta que la persona se conoce por sus actitudes. A veces nosotros tenemos una idea equivocada de quiénes somos. Pensamos que somos así, así, pero las actitudes finalmente expresan con claridad el significado de quiénes somos. La manera en que actuamos dan explicitación en realidad de quiénes somos. De Cristología, que es la posterior explicación dada por la comunidad a las actitudes de Jesús, la comunidad empieza a ponerle nombre. Entonces la cristología no consiste sino en hacer patente aquello que ya había manifestado Jesús, pero que no podemos aseverar que de alguna manera lo haya hecho explícitamente hablando, sino que en una lectura, en una comprensión de él y de su persona, descubres en él esta realidad. Entonces, su inmediatez con el mismo Dios, como perfectamente indicaba otro autor, Borgman, uno de los principales estudiosos de la figura de Jesús en nuestro siglo, en el siglo XX. Dice él, la presencialización de la realidad de Dios fundamenta el misterio de Jesús. La presencia de la realidad de Dios fundamenta el misterio mismo de Jesús. Esto es cierto, porque hay que aseverar que no todo lo que se expresa puede ser cierto. Entonces, el horizonte en el que hemos de abordar al Jesús histórico es en el horizonte de la fe. Es decir, no desde la ciencia, sino desde la fe. Porque únicamente en ese horizonte podíamos llegar a comprender casi de manera natural y correspondiente explícitamente a las actitudes y los comportamientos de Jesús. Vi que el encuentro con los testimonios de la fe, entiendo esto por los evangelios, significa ya un encuentro con el mismo Jesús. El Jesús histórico es el Jesús de la fe. No solo porque los evangelios son testimonio de la fe, sino porque el propio Jesús fue una persona y un testimonio de fe. A la luz de estos estudios de Borgman, se escribió una interesante serie de libros sobre Jesús, en los que, con una comprensión de la historia desprovista de rígidos prejuicios, de una crítica liberal historicista, entiéndase por liberal cuando de manera desatada, sin ninguna estructura propiamente dicha historiográfica, sin conceptos. Por ejemplo, aquí viene gente cuando viene a pedir a veces que están en juego herencias, y entonces vienen a pedir la fe de bautismo, y entonces de repente porque quieren corroborar el apellido de tal o cual de ¿no? Cuando el señor o alguien le cambió el apellido allá en el registro civil, hay un elemento fundamental. El documento más antiguo es el documento que queda como fundamental. Los posteriores se desvirtúan. El más antiguo, entonces, es el que más claro, más cercano está al acontecimiento. Los neoliberales no le interesaban estas cosas.
A eso se refiere la palabra liberal, en el sentido de que no tienen juicios claros, o si los tienen, son laxos, no logran acentuar todavía una historiografía, elementos historiográficos, geográficos, paleontológicos, semánticos, o sea, la manera de hablar, los giros lingüísticos, cómo se da, si son propios de la época. A veces que hay giros lingüísticos que son del siglo III, siglo IV, y entonces dijeron, estos evangelios no son evangelios inspirados, porque no datan de la época, ya no coinciden con la palabra que hablaba Jesús. Jesús hablaba un griego que se denomina un griego koiné, K-O-I-N-E, acento en la E, koiné. Era el griego que utilizaba. Era un griego muy de ¿qué les podría decir? Muy rudimentario, muy, no con elegancia estilística, nada por el estilo. El griego koiné era el que hablaba la gente vulgar, en el sentido de vulgus, todo el pueblo en general, ¿sí? Entonces, la comprensión y la correspondencia de estos testimonios y estos comportamientos de Jesús, de ahí que el encuentro con el testimonio de Jesús, los evangelios, significa un encuentro con el Jesús. A la luz se escribieron pues estos libros que tienen un suficiente material histórico. No es ciertamente una biografía, pero sí una descripción esquemática, a mi gusto suficientemente fiable, de Jesús de Nazaret. Por supuesto que también hubo exageraciones. En esto todo siempre se da. No hay quien asevere que iba a 180, sino que chocó, y quien diga que iba a 90, ¿sí? O que si es una gente, como le decía ahorita, ¿no? Cuando se muere la gente, no hay muerto malo. Todos los muertos son buenos, ¿sí? Invariablemente. Todos los muertos son buenos. Entonces por supuesto que hay exageraciones, especialmente en la parte que llama Stauffer, el cual por medio de una euforia reinante y por el causa del retorno crítico al histórico, ya estamos hablando del siglo XX, y sobre todo también a minuciosos y eruditos de análisis de las fuentes indirectas relativas a Jesús. ¿Cuáles son las fuentes indirectas relativas a Jesús? Todos los libros históricos, libros que se escribieron en la época de Jesús y que después aparecieron posteriormente, salieron a la luz casi en el siglo, estamos hablando de años 65, 67, 68, ¿no? Son como antiguos documentos de la época de tipo prosopográfico, es decir, que tienen ya un elemento ya correlativo con respecto a la cuestión de cómo hablaba y cómo Jesús. Y entonces los elementos, hay documentos políticos, jurídicos, morales, numismáticos, o sea, propiamente arqueológicos, y a la que habría que haber un conocimiento muy mayúsculo, que fueron el descubrimiento de los textos de Qumran. Imagino que ya han oído hablar, ¿no? De Qumran, donde esos cuidadores de las cabras, un pastorcito andando por las tierras ahí, se encontró con una cueva y abrió y resultó con que había unas tinajas y había textos probablemente de la secta escénicos que vivían en el desierto y que los destrozaron totalmente, esos especies de monasterios antes de Cristo y en tiempo de Cristo y posterior a Cristo, del cual Juan el Bautista tiene todos los rasgos fundamentales como para pensar que salió de
de la escuela de los esenios. Qumran es el lugar donde aparecen esos textos, donde incluso se descubren el Evangelio de Mateo escrito en hebreo, lo cual supondría hoy que Mateo es el más antiguo de los evangelios y no Marcos como pensamos. Siempre se creyó en la antigüedad que Mateo era el más antiguo, pero posteriormente se perdieron y entonces cuando se hizo el canon romano se puso Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos hablando del siglo IV. Posteriormente se creyó ya después que Marcos era el más antiguo, porque el Mateo que tenemos es un Mateo griego, no conocemos el arameo. En realidad solamente hay pedacitos de textos en arameo, pero eso supone que hay una mayor antigüedad del Evangelio de Mateo. Aquí estaríamos hablando entonces de que hay una relación, un escrito posterior, aunque Mateo no haya visto la decisión del tiempo. Sin embargo, a la hora de ponerlo al griego por hebreo, ya las comunidades que eran de la diáspora, a ver, esta palabrita les debe sonar, pero la diáspora es cuando aquella gente que con el tiempo del destierro, que tuvieron varios, vivieron, se quedaron allá viviendo, o sea, son como los paisanos nuestros, ¿no? Cruzaron a recoger el algodón, el trigo, o lo que sea, hicieron vivir allá y hacen esto, ¿no? Y tienen sus ideas y hacen sus historias y celebran, los gringos celebran como locos el 5 de mayo, ¿no? Cuando no saben que el otro día nos dieron una santa pena los franceses, pues no. Pero bueno, esa es otra cosa, otro boleto. ¿No? El 6 de mayo nos dieron una santa pela, pero ni cuento. Nosotros celebramos el 5 de mayo como la gran guerra de Ebla, ¿no? En fin. Entonces es interesante mirar esto. Si a esto le añadimos también la polémica rabínica contra Jesús, especialmente, y ojalá lo puedan ver ahí en el Google, el Midrash. El Midrash es una forma literaria escrita por San Lucas, que utilizó mucho, y el evangelista Mateo también, particularmente en la cuestión a la hora del nacimiento de Jesús, ¿no? Y todavía el capítulo 4, probablemente, pues no probablemente, hay quien le asusta esto, cuando Jesús se levanta en la sinagoga en Cafarnaúm y abre el texto de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Y entonces ese elemento muy probablemente, ¿cómo le diré? Sin usar una palabra que no les hiera el corazón, pero es una elaboración catequética, es un midrash que recoge, rehace una historia de algo que estaba latente en Jesús y que ellos lo hacen patente y lo escriben. Así era esto, ¿sí? Aunque no lo hayan visto, cuando uno ve la humildad de una persona y entonces empieza a describir y empieza la leyenda cuando la historia no te alcanza, porque la historia son hechos acaecidos, pero no tenemos que comprobarlo. Entonces entra el mito como una forma literaria de escribir, no como una mentira. Hemos utilizado la palabra mito. Es una forma de describir la realidad con una base fundamental histórica, pero que tiene muchos elementos descriptivos propios de la época que hermosean el texto bíblico, le dan una contextualidad, en una sinagoga de Cafarnaúm, que recoge el texto, que toma el texto, y que ahorita muchos de los exegetas dicen, probablemente Jesús no supo leer. Otros dicen, no, Pérez no es para tanto, sí, pudo haber estudiado. Pero en realidad la historiografía dice que cerca del 95-98% de la gente de la ciudad de Nazaret no sabía leer, no había escuela. Solamente la gente de dinero, ellos hacían escuela ahí con los rabinos y tenían
les diera a ellos, ¿no? Por eso eran malditos de la ley, porque ni siquiera la conocían, ni tenían entender. Los papás que de alguna manera les llegaba tradiciones, pues ponían la manera de cómo explicitar las leyes fundamentales. Y recordemos que por naturaleza el hombre sabe perfectamente de qué, dónde se mueve. Jesús tenía una profunda sabiduría, una parte sapiencial donde podía distinguir claramente la hipocresía, la maldad, la hondura de la profundidad de las palabras. Pues muy bien, en este intento de reconstruir la vida de Jesús, estrictamente encuadrada dentro de los criterios positivistas, entiendo el positivismo a Augusto Comte, con aquellos 4 estadios, a lo mejor lo estoy confundiendo, y donde, un momentito voy a ponerle a una persona. Disculpen el desvarío, pero era una persona que está fuera y no quería dejarlo ahí. Entonces, es importante entender que al hablar de estos criterios estrictamente encuadrados, el positivismo es la, la querer que la ciencia sea lo fundamental de ¿no? O sea, es nuestra ciencia así estricta. Ahorita ya, la ciencia misma. El COVID nos ha desenmascarado y la ciencia dice hoy, hay cosas que no conocemos, hay cosas que no podemos, no todavía. Falta mucho por hablar de la exactitud, de la comprensión general de todas las realidades. Ahora tiene una humildad y una sencillez que le da la oportunidad de abrirse con mayor partido, de mayor esto. Ya no puede hablar ni siquiera del hecho, habla del acontecimiento, ¿sí? Lo que acontece. El hecho es mucho más profundo para ellos. No llegan a toda la realidad, a tal grado de que no saben ni qué es el COVID. No llegan a toda la realidad. Y bueno, vaya que hemos avanzado en esto, pero en fin. En este marco, pues, el objetivo de Stauffer consiste en llegar al mensaje originario de Jesús, en su más pura esencia, así como en la autoconciencia del mismo Jesús. Bendito sea Dios, yo ni mismo llego a eso, pero bueno, en la autoconciencia del mismo Jesús. Y a partir de ahí, valorar las diversas cristologías y teologías elaboradas por las comunidades, ¿no? Y que se contienen en los evangelios. Recordemos cómo nacieron los evangelios, ya lo dijimos. Primeramente hablaron lo que pasó, esto y esto, no, comadre, que traía esto, no, pues era esto, lo otro, esto. Y luego ya fueron escribiendo en pequeños pedacitos, probablemente la pasión, con un stratum propiamente de la época, ¿no? Probablemente sacada de las cruces. Bueno, el texto del segundo Isaías 40 y tantos en adelante, el segundo Isaías, el poema cuando dice desfigurado, maltratado, como un gusano, esto y lo otro, o sea, describe todo eso, con eso recogen, retraen y entonces reescriben la historia del acontecimiento de Jesús y le ponen todo ello para darle la fuerza, por un lado, a un acontecimiento que sí lo tienen ellos claro, pero lo están poniendo porque es un método que les parece a ellos interesante y que recoger esto, pues no. Entonces, para ello realizan una denominada labor de despojo de todos los elementos que consideran no jesuánicos, ¿sí? Muchas cosas de las cuales, pues, no están propiamente dicho para ellos de Jesús, sino que son de las comunidades. Hay muchas afirmaciones que aparecen en los evangelios que en tiempo de Jesús no había eso, ¿sí? Pero que están tratando de poner al día
Es como cuando la mamá le dice, es que mira, va a venir Jesús y te va de este y este. Y es tú, oye, espérate, bueno, los evangelios no dicen eso, ¿no? Pero estás interpretando el texto, y lo estás elaborando y lo estás sacando de esto. Bueno, pero ellos tratan de llegar a la parte fundamental de dónde sacaron ellos este elemento que les da la oportunidad para poderlo, eso se llama hermenéutica, para poder interpretar, bueno, desde dónde sale esta hermenéutica, ¿sí? Y es importante que lo podamos hacer. ¿Cómo la ven estas citas que hemos hecho? Sí, me parece que, bueno, hay más claridad. Sí es cierto que pues tenemos que entender más, ¿verdad? Porque abrir más nuestra mente. Pero sí, esta parte me gustó mucho, ¿no? Es corta, pero el hecho de que vayamos viendo la parte histórica de Jesús y una realidad, ¿no? De Jesús y de las escrituras y cómo compartir, o sea, cómo se comparten los evangelios o los testimonios que se fueron recogiendo, ¿no? Y yo creo que mucho más allá de poder, yo tomo, ¿no? Mucho más allá de poder pensar mucho cómo le hicieron, si está, si no está, pues es la experiencia que tenemos con Jesús y yo creo que muchos, bueno, los evangelios fueron transmitidos así, según pensaban que la gente del tiempo o a quien los evangelistas dirigían o los escritores podían entender, no era el público que tenían, igual lo hace Pablo, igual lo hacen a veces, se me venía a la mente cuando el sacerdote da su predicación o da su homilía, ¿no? O sea, Hola, Heli. cómo pone toda esa parte, ¿no? Hola, Heli, le digo. Sí, de que te invade aquella experiencia que tú tienes y tú, entonces, siento yo que cómo traerlo a la realidad y poder entender, ¿no? También una realidad histórica con una realidad testimonial o evangélica, pues cómo transmitir las escrituras. Y es donde tú entiendes que tuvo que ser de esa manera, o sea, no es que sea falso, sino que quizás esté escrito así, que muchas veces le ponemos, pero es la experiencia personal que cada quien va teniendo y así puedo entender yo, ¿no? Este proceso. Sí, mientras no se les olvide que estamos en una clase, Ajá. tranquilo. Sí. No les estoy predicando. Jamás Ajá. predicaría una cosa de esta de misa yo. Sí. Y es ¿Sí? muy diferente, la enseñanza es diferente, pues sí, a una predicación. Es diferente, es concentrarse más, es poder entender, es poder Sí, aprender. darle pie para que ustedes tengan mayor facilidad en la hora de predicar, Uh-huh. puedan tener un cimiento, ¿no? Y Sí. bueno, este curso nos va a llevar muchísimo tiempo. Yo creo que no llegamos ni el 1% siquiera de lo que hemos iniciado. Sí, Pero está muy sí, interesante. vamos avanzando, poco a poco se van abriendo. Yo me gustaría que le pusieran las palabras estas que les dije ahí a ustedes, que para que capten en qué sentido dije positivismo, ¿no? De Augusto Comte, ahí no se acuerdan, los que no se acuerdan, búsquenle ahí en el Google, ahí les van a aparecer todo eso, o Qumran, ahí, ya les mandé por chat, por el chat les mandé ahí está ¿cómo se llama? Está todo el capítulo, el primer capítulo que está ahí. Y o sea, paso son como 12 capítulos. Luego que lleguemos a la resurrección, entonces vamos a de topes ahí. Muy bien. Pues tranquilo, pues luego que en serio, ojalá puedan participar más y pueda yo echarle la mano con mayor soltura. Pero así estaba don Ruy en la mañana, el día también callado, así no crean que todos nos quedamos así.
No, padre, para cuando lleguemos a la resurrección, vamos a estar un poquito más abiertitos ya de mente, yo creo. Sí, en parte de hecho. No, es que sí, de verdad que sí. Por ejemplo, los 2 primeros estaban así como, yo no pude estar en el pasado, pero lo volví a ver, y así como que de repente yo ahorita, es como hacerte consciente de lo que estás, o sea, el Cristo histórico y el Cristo de la fe son 2 cosas. ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? A lo mejor no, yo en lo personal, a lo mejor no voy a entender todo, pero sí me están dando así como... Nadie lo vamos a comprender todo. Hablamos de que era un misterio. Entonces, como chispazos que se me quedan grabados y, eso es lo que quiere decir. Eso quería decir la vez pasada. Entonces, así es como me voy, como que en voy dándome luz un poquito de lo que pasó, ¿no? Pero sí, o sea, hoy pude entender un poquito y abrirme a lo que habíamos escuchado antes. Padre Fernando, oiga, sí, mire, en la clase pasada a mí me dio, disculpe que no ponga la cámara, pero lo que pasa es que no estoy en mi casa ahorita, ¿no? No te preocupes. La clase pasada a mí varios conceptos me hicieron ruido, ¿sí? Me hicieron ruido. De hecho, en la semana lo comentaba con unas compañeras. Me hacían ruido en la cabeza, pero hoy con esta clase se me aclararon muchas cosas, principalmente como con el tema del Jesús histórico, que usted dice, no, pues es que sí es importante el Jesús histórico también, ¿no? Y con lo que dijo al final, pues también, digo, todo lo que dijo hoy, muy entendible, ¿no? En esta clase. Y me quedo con lo que dijo al final, que dice usted, recuerden que esta es una clase y que jamás yo les predicaría esto en misa, ¿no? Sí, no es para eso. Sí, muchas gracias. Es para que cuando van a predicar, tampoco no se vete al ruedo con tonterías, pues, ¿no? Sí, gracias. Bueno, el Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes, te acompañe siempre.